Continuamos conversando con personas que se han visto afectadas con todos estos hechos históricos que han marcado la historia de Bolivia en los últimos años. Justamente ahora quiero darle la bienvenida a Lorgia Fuentes, quien ha sido víctima del golpe de Estado de 2019. Buenas noches, Lorgia, bienvenida a Estudio Abierto. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Lorgia, comienzo preguntándote qué impresión tienes con toda esta situación que se ha estado llevando el día de ayer y hoy acá en el territorio nacional. Bueno, yo creo que es interesante recordarle al país que la democracia no se puede escudar en los cargos públicos, en los privilegios históricos, en los estatus políticos o los estatus económicos inclusive, ¿no? El Estado boliviano no solamente tiene el derecho, sino la obligación de investigar. Y si es que defendemos la democracia, lo único que sí tenemos que cuidar es de que, o exigirle al Estado es, como sociedad, de que todos los procesos sean conforme a la ley, respetando los derechos humanos y el debido proceso, ¿no? Eso es lo más correcto. Y si es así, y si no hay delito o no se logra probar que el procesado, en este caso de Luis Fernando Camacho, que salga triunfador. Creo que es un momento de Luis Fernando Camacho para poder demostrar o contarle al país, sobre todo a las víctimas, a las familias de los muertos de Sencata, Sacaba, a todos los presos políticos, ¿no? De contarle esa parte que estamos esperando todos escuchar y saber. Considero que de manera general, creo que la forma en la que el Estado trata a sus oponentes y a sus presos descubre evidencias. ¿A qué me voy? Invito a la población, quisiera que se tome un tiempito así corto y que lean lo que dicen los informes del GIEI, los informes de la ONU Mujeres, los informes del 2019 y 2020, que ha sido el tiempo en el que el país ha vivido, para los que quieren escucharlo de esta manera, un golpe de Estado, para los que quieren escuchar un proceso de transición comandado por una mujer. Digo que se descubre evidencia. ¿Por qué? Porque leyendo esos informes la población va a recordar o va a empezar a enterarse, en todo caso, qué es lo que ha pasado realmente en el país, lo que se ha vivido en el país. La verdadera cara del Estado, sus verdaderos objetivos, más allá de todos los discursos, cuando uno está sometido a la justicia, el Estado tiene que garantizar un trato mínimamente respetuoso, neutral, sin odios, sin amedrentar a la gente. Pero, ¿qué ha pasado en el 2019-2020? Hemos visto todo lo contrario, ¿no? Porque al final se ha hecho todo lo contrario de lo que dice la Constitución, las leyes, la legislación internacional de los derechos humanos y la misma lógica. Quiero hacerle recuerdo también a la población que en pleno siglo XXI, en aquel tiempo, ¿no? Hemos vivido realmente un momento inquisidor, como en los tiempos prehistóricos de los cavernícolas, o en los tiempos de guerras prehistóricas en las que los triunfadores agarraban a sus esclavos de guerra, a sus presos de guerra, y los humillaban, los maltrataban, los insultaban, los amedrentaban, porque es el método de su mal cálculo político y de su ambición política que ha tenido aquel grupo de vándalos, como le decía, comandado por la señora Áñez, por el señor Luis Fernando Camacho, ¿no? Si hablamos de lo que ha ocurrido nuevamente en 2019-2020,
¿no? El discurso de un gobierno que supuestamente iba a ser democrático, que había la esperanza de que haya un cambio, entonces sin embargo ha sido todo lo contrario, porque han perseguido a la gente, a los dirigentes de las organizaciones sociales, han reprimido al pueblo. Bolivia se ha, el aire, el agua, el oxígeno se han teñido de sangre en aquel tiempo, ¿no? Entonces, yo quisiera hacerle recuerdo a la población, ¿no? Por ejemplo, en mi caso o en el caso del que hemos vivido como familia, y yo con esto no quiero revivir aquellas experiencias personales, ¿ya? Para victimizarme, porque si bien es cierto que en mi caso es el más emblemático, pero mi caso no es el más sanguinario, porque han habido casos tremendamente terroríficos, plagados de llanto, de tristeza, de sangre, muerte. Y eso no se tiene que repetir. Nosotros tenemos que denunciar, y es por eso de que considero de que como una ciudadana boliviana y víctima de aquel golpe de Estado, de aquel gobierno transitorio de la señora Áñez, ¿no? He sido encadenada, me han privado de todos mis derechos, hemos sido electrocutados, han violado nuestros cuerpos, han violado nuestros derechos, el cual no está pasando igual ahora, y por eso es que me atrevo a decir y le invito a la población a comparar de que por lo menos estamos en un tiempo en el que se vive la democracia, ¿no? Se vive la democracia porque aquí nadie está aplicando torturas o tratos crueles, ni para la señora Áñez, ni para el señor Camacho. Al señor Camacho nadie lo tiene encadenado. El señor Camacho no ha perdido la mitad de una oreja, no está con un balazo en la pierna, con la bala en la pierna, no ha perdido un brazo, nadie ha perdido la vida, ¿no? Entonces, realmente es extremadamente diferente, ¿no? Vivir en democracia y vivir en un golpe de Estado. Ahora, también habría que preguntarse, por ejemplo, porque curiosamente, hasta el día de hoy, ahora estando preso Luis Fernando Camacho, por ejemplo, no se ha manifestado hasta la fecha el señor José Luis Camacho Parada, que es el papá de don Luis Fernando Camacho. No nos olvidemos que don Luis Fernando Camacho lo ha dicho él, y ha sido ese conocimiento público, lo ha hecho mi padre, ha transado, ha tratado, ha coordinado, ha hablado con los militares. Entonces, creo que es momento de que aquella parte de la historia que nosotros no la sabemos, no la hemos escuchado, y no hemos escuchado a un político de la derecha como a don Tuto Quiroga, a don Samuel Doria Medida, que siempre están de opinadores, ¿no? Por ejemplo, explicarle esta parte. No deja de llamar la atención hasta la actualidad el silencio del padre de Camacho y de esos políticos que son dinosaurios de la política, ¿no? Estando ellos tan acostumbrados incluso a rimar la frase de Macho Camacho, y bueno, pues ahora que no tenga el valor y que no dé la cara, que no le responda al país, o que no responda a lo que su hijo ha dicho o por qué ha dicho, y que mantenga realmente un cobarde sepulcro de silencio. Es increíble lo que podemos hacer en el momento en el que queremos ver las diferencias. Exacto. En el que realmente analicemos lo diferente que ha sido aquel tiempo a ahora. Exacto. Y Lorgia, nada más importante que su testimonio, y por eso hemos querido tenerla hoy acá en el estudio abierto, para hacer algunas comparaciones y ver algunas diferencias. Y lo decía usted claramente, hay momentos difíciles. Yo tampoco quiero recordar lo difícil que ha sido para usted los momentos del 2019, pero me voy a permitir, con permiso suyo, comentar un detalle. Una foto donde se vulneraron los derechos suyos de la peor manera posible, encadenada a una cama de hospital, dio la vuelta al mundo.
Hoy no se tienen ese tipo de situaciones en nuestro territorio nacional, para hacer una ligera comparación. Pero si me permite hacer algunas comparaciones, entiendo de que algunos acontecimientos empiezan a repetirse. El 2019 se quemaban casas de algunos políticos y autoridades en regiones como Oruro, por ejemplo, pasaba lo mismo en Santa Cruz, en Potosí, se quemaban casas de los hermanos, de la familia, de representantes políticos, de diputados, de senadores. Y ahora, al parecer, está intentando reproducirse ese tipo de conductas en Santa Cruz con la vivienda nada más y nada menos que del ministro de Obras Públicas. Al parecer, algunas acciones y conductas se están repitiendo, Lorgia. Es que justamente considero de que la élite cruceña cree que el país le pertenece, como le pertenecen sus fincas o el patio de su casa, ¿no? Y que realmente lo ven cualquier proceso democrático, que además es un proceso popular, reivindicado, lo ven de abajo como si sería una anomalía histórica. Eso es lo que intentan, lo que pretenden hacernos creer a la población, pero por el otro lado, ¿no? Se olvidan de que democracia es el consenso y la participación de la clase obrera, la clase campesina, la clase trabajadora, las organizaciones sociales, o sea, todos los sectores, inclusive los sectores empresariales, hasta los mismos capitalistas, ¿no? Democracia es sentarse a debatir, ¿no? Pero en base a argumentos técnicamente verdaderos, técnicamente reales. Y bueno, pues, además, creo que se han olvidado también de que, por un lado, cuando hablamos de lo que son derechos humanos, ¿no? No es correcto de que vayan a quemar la casa ni de un político, ni de cualquier ciudadano civil común y corriente. Así como no puede ser común, ¿no? De que ellos dañen, por ejemplo, los bienes del Estado. Los bienes del Estado no son pues del presidente Lucho Arce. Los bienes del Estado son de usted, de mí, de toditos, incluyendo del presidente. Todos somos los dueños. Cuando van a destruir, a quemar un ambiente del Estado, ¿no? Queman, arruinan las computadoras, rompen los vidrios, voltean los muros, prenden fuego. Esos bienes nos pertenecen a todos y nadie tiene derecho a ir y dañarlos. Entonces, como le decía, estamos realmente todavía con una élite que cree que la gente, que el pueblo, les pertenecemos. Eso ya ha pasado, tienen que salir de ese trauma. Ahora la gente ha despertado, ¿no? Ahora no es tiempo de patrones, ahora es tiempo de que armemos y seamos un equipo operador, generador de planes, de desarrollo y que además aprendamos entre nosotros a sentir el dolor ajeno, ¿no? Porque eso es lo que falta. Aprender del dolor ajeno, definitivamente, y las lecciones que las hemos vivido y atravesado durante los años anteriores tienen que servir de ejemplo para lo que viene hacia adelante. Y claro, algunos casos como el suyo, Lorgia, llaman poderosamente nuestra atención. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche acá en el Estudio Abierto, Lorgia. Un placer enorme poder compartir con usted este espacio y recibir su testimonio que nos ayuda a ilustrar la situación actual. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. Nos acompañaba Lorgia Fuentes, precisamente una de las víctimas de vulneración de derechos humanos durante la gestión 2019. Tenemos más a continuación.